Entonces, básicamente declaramos un tipo que es de tipo numerado, ¿no? Donde enumeramos varios estados, ¿no? Y tenemos dos señales, estado actual, estado futuro, o como las quieran llamar, que son de este tipo. Y entonces vamos a tener generalmente se hace con dos procesos, ¿no? Uno que sea este proceso secuencial y otro que sea este combinado. Generalmente se combina. Se puede separar en dos, pero generalmente se combina. Bien, entonces, en el caso de Mili, por ejemplo, el proceso secuencial sería este, ¿no? Que es el de la máquina estado, que me lleva, en el caso de reset, el estado actual al estado que sea el inicial. De hecho, ahí está mal, ¿no? Pone A y debería ser ese cero. Bueno, ahí te lo corrijo. ¿Y en el otro también está mal? También. Fabuloso. Bueno, ahora lo cambio, ¿sí? O lo cambiamos de una vez. Pues ya de una si quiere, pues. Sí. Bueno, es que no lo sinteticé. Demasiado seguro de mí mismo estaba. Bueno, entonces, ya. Básicamente, decía, en el estado, en el caso de reset, el estado actual lo ponemos en el estado inicial, que los diagramas yo por lo menos los suelo indicar con doble círculo, ¿no? Y en otro caso, cuando llegue el flanco de reloj, hacemos que el estado actual cambie al estado futuro, ¿no? ¿Ok? Entonces, el otro proceso, que sería este, donde decidimos cuáles van a ser los estados futuros y las salidas, ¿no? Que sería esta continuación, pues lo hacemos en el otro proceso, ¿no? El proceso combinacional. Este proceso solo depende de la entrada y el estado actual. Entonces, básicamente iremos haciendo un case, ¿no? Con los estados y en función de la entrada, pues daremos una salida y un estado futuro, ¿no? En función de la máquina, ¿no? Moore es igual, solo que como la salida no depende de la entrada, pues la podemos poner fuera del if, ¿no? Sí. Por lo demás es igual. Sí. Bueno, si hay alguna duda, pues ahí miran cómo hacer una máquina de estados, pero vamos, creo que está bastante sencillo. No lo vamos a necesitar porque, no, pero por si a alguien le interesa o quiere repasarlo, o, bueno, no lo vamos a necesitar para unidad de control al menos. Aquí hay varios ejemplos de cómo modelar con una máquina de estados, un problema, ¿no? A veces lo más difícil es modelarlo. Pues ejemplos que clarifican cómo hacer a partir de un problema una máquina de estados, ¿no? Hay aquí varios ejemplos, ¿no? Sí. Bueno, los pueden checar si gustan. Bueno, todo esto del repaso de las máquinas de estados es porque obviamente pues ya lo que nos queda es la unidad de control, ¿no? Bueno, entonces, volviendo, no sé si vieron alguna vez esta teoría, que lleva colgado un tiempo, voy a explicar un poquillo, que es sobre las unidades de control, ¿no? La unidad de control es el cerebro, ¿no? de la computadora, básicamente. Eh, Existen dos aproximaciones a hacer una unidad de control. Una es la unidad de control microprogramada y otra es la unidad de control cableada, ¿sí? Básicamente existen esos dos tipos nada más, ¿sí? Bien, entonces, ¿en qué se caracteriza una unidad de control microprogramada? En que tiene un microprograma, ¿no? Es como una computadora, ejecuta un programa y tiene por cerebro otra pequeña computadora que ejecuta un microprograma, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas microoperaciones o microinstrucciones, pues se juntan para combinar las instrucciones del procesador, ¿no? Entonces, cada microinstrucción se encarga de generar las señales de, del, del, pues de los distintos componentes, ¿no? que se quieren controlar. Bueno, esta modalidad fue bastante usada
en los CIS, ¿no? Bueno, en los CIS, al menos en los iniciales. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la velocidad de acceso a la memoria, pues estaba bien en aquel momento comparada con la velocidad en general de reloj, ¿no? Lo que pasa es que el reloj ha ido avanzando mucho en velocidad y en la memoria pues no ha avanzado tanto, ¿no? Entonces, el uso de memorias pues ha hecho que últimamente no sean usadas este tipo de unidades de control, ¿no? ¿Por qué ocupa una memoria? Bueno, básicamente porque tiene un programa y ese programa se debe guardar una memoria, ¿no? Entonces se guarda en una memoria ROM. Es como una computadora dentro de una computadorcita, ¿no? Básicamente tenemos una memoria de control donde guardamos las distintas instrucciones, ¿no? Y entonces vamos a ir, con un generador de ediciones, vamos a ir ejecutando las microinstrucciones, ya sea de forma secuencial o saltando, ¿no? Para ello, ¿cómo son las instrucciones? Bueno, las microinstrucciones horizontales lo que hacen es tener todas las señales de control, ¿sí? Y luego unas condiciones de salto y la dirección de la microinstrucción siguiente en caso de que se produzca el salto, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, en nuestra unidad de control, pues precisamente todas estas salidas serían las que tuviéramos aquí, ¿sí? Serían nuestras señales de control con las que controlaríamos los bloques, ¿no? ¿Sí? Y luego tendríamos alguna condición de salto para saltar dentro del microprograma, si es que fuera necesario, y, y la dirección a la que saltaríamos, ¿no? Bueno, esta sería un tipo de microinstrucción horizontal. A veces, para simplificar, como son muchas señales de control, se vuelven microinstrucciones muy largas. Entonces se utilizan ya códigos pues ya codificados, ¿no? Se utiliza algún tipo de codificación que permite reducir los bits. El problema de eso es que pues voy a necesitar decodificar la instrucción cada vez que lo use, ¿no? Sí. Bueno, entonces, digamos que tenemos una memoria ROM, todas esas instrucciones están en esa memoria ROM, microinstrucciones, perdón, y se van ejecutando, ¿no? La ejecución de una instrucción normal, pues está compuesta de varias microinstrucciones. Dependerá de la complejidad de cada instrucción, ¿sí? De modo que cuando se ejecuta una instrucción, pues se va a estar ejecutando primero una microinstrucción, luego otra, luego otra, luego otra, así hasta terminar, ¿no? A veces las microinstrucciones se irán secuencialmente o a veces sí se necesitará producir saltos, ¿no? Eso se fijará en función de las condiciones, ¿no? Bueno, no sé si más o menos se entendió cómo es el sistema. Finalmente, las palabras de control, ¿no? Se decodifican si es necesario. Si, digamos, tenemos una microinstrucción vertical y pues no hace falta decodificarla si tenemos microinstrucción horizontal. ¿Eh? No necesitarían decodificador. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Bueno, la memoria ROM, entonces lo que decíamos es que no ha evolucionado tanto la velocidad de las memorias como ha evolucionado la frecuencia de reloj de los procesadores. Entonces este método se ha vuelto menos atractivo por eso. ¿Sí? Bueno, ¿qué ventaja aporta? Bueno, la ventaja principal pues sería que si yo diseño una unidad de control, diseñar otra es bastante sencillo, porque en realidad lo que tengo que cambiar es el programa, ¿no? Básicamente casi me sirve todo esto, ¿no? Diseñarla desde cero, pues sí es complicado, porque esto es como otra computadora dentro de la computadora, pero si ya tengo una, diseñar una nueva unidad de control es sencillo, ¿ok? Entonces, en aquellos momentos resultaba bastante más barato, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué diferencia tiene o qué inconveniente tiene ahora mismo? Ahora mismo la velocidad. La tecnología cableada pues es mucho más rápida porque no utiliza una memoria ROM, ¿sí? ¿Ok? Bueno, por ejemplo, los procesadores que tenemos bueno, en la mayoría, si tenemos Windows 10, ¿no? Pues seguramente tendremos un PC. Y de Intel o de AMD, ¿no? Esos son de la arquitectura x86-64 probablemente.
Entonces, son procesadores CISC. Sin embargo, aun siendo CISC, sí utilizan un microcódigo, pero internamente ya no hay una memoria ROM, sino que internamente ya esto se hace como RISC, ¿no? Está más complicado. Es decir, hasta los procesadores CISC han cambiado una filosofía donde la unidad de control es, al menos internamente, cableada, ¿no? Esa es la tendencia. Bueno, otra ventaja de tener una memoria ROM que no había dicho, ¿no? Es el hecho de que yo puedo flexiblemente, pues, eh, cambiar esta memoria y cambiar, añadir una instrucción nueva o cambiar cómo se comporta una instrucción fácilmente simplemente cambiando la memoria de control, ¿no? En cambio, veremos que en una cableada eso no es fácil. Bueno, la cableada significa tener un circuito lógico secuencial. Pues, en definitiva, no es más que una máquina de estado, ¿sí? Este es el control de estado y esta es la lógica del control, ¿no? Igual que estábamos un diagrama muy parecido. Un diagrama muy parecido a este que estaba aquí. ¿Sí? El control de estados y la lógica de control, ¿no? Pues igualito. Entonces, básicamente, eso sería hacer una máquina de estados que vaya recorriendo los estados necesarios para pues que se activen adecuadamente y a tiempo las diferentes señales de control, reproduciendo perfectamente el comportamiento que queremos que tengan las instrucciones, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos dos opciones, como decíamos, una unidad de control entonces microprogramada, que decíamos que era una memoria ROM, una especie de computadora dentro de la computadora, ¿no? Porque esta tiene su propio contador de programa interno, tiene que hacer comparativas para ver si hay saltos o no, ¿no? Es decir, todo eso dentro de un microprograma de la ROM, ¿no? O la otra opción es una máquina de estados, básicamente. Bien. ¿Qué pasa? Que hacer una máquina de estados no es sencillo a veces, ¿no? Entonces, y digamos que tiene algunos problemas. ¿Qué problemas? Pues que diseñar una es complicado y aparte cada vez que diseño una, pues su comportamiento es totalmente distinto probablemente. ¿Sí? No me sirve el diseño de una para otra, ¿no? Hay que verificarlas correctamente, además, porque es muy flexible. Es decir, una vez que yo he hecho una máquina de estado, si quiero añadir una nueva instrucción, probablemente tenga que cambiar bastantes cosas de esa máquina de estados. ¿Ok? Bueno, resumiendo entonces, ventajas y desventajas. Básicamente, en las unidades de programa microprogramada, el diseño es más sencillo, al menos después de la primera vez. Es más económica y es más flexible, ¿no? Se pueden incorporar nuevas instrucciones, se adapta a cambios de la organización o cambios tecnológicos, ¿no? Bien, y pues también permite un juego de instrucciones con gran número de instrucciones, ¿no? Solo con una memoria de gran capacidad. No como en una cableada, pues que necesitaríamos pues complicar mucho más todo el diseño de la máquina, ¿no? Bien, también otra cosa es que permite disponer de varios juegos de instrucciones en una misma máquina, es decir, emular el funcionamiento de otra máquina, por ejemplo. Es decir, tengo una máquina que le puedo cambiar el microprograma, ¿no? Para que o la microprogramación para que se comporte como otra máquina, ¿no? Y asegura de manera más fácil la compatibilidad con máquinas de la misma familia, ¿no? Anteriores. ¿Por qué? Porque las instrucciones se van a ejecutar con microcódigo, ¿no? Y puedo reusar más fácilmente, ¿no? Digamos que esos microprogramas, ¿no? Bueno, también permite construir máquinas con diferentes organizaciones, pero con un mismo juego de instrucciones, ¿no? Inconveniente es la velocidad, ¿no? El acceder a la memoria es muy lento. Otra cosa se necesita un entorno de desarrollo para los microprogramas y un compilador de esos microprogramas, ¿sí? Antiguamente, no creo que haya nadie, pero en Intel había gente que se dedicaba a hacer los microprogramas, ¿no? Para las instrucciones, ¿sí? Cada instrucción, digamos, tiene que llevar a cabo un microprograma, ¿sí? Bueno, en cambio, la unidad cableada, pues, ¿qué ventajas tiene?
Es más rápida porque no tiene memoria ROM, no necesita compiladores ni entornos de desarrollo de microprogramas porque no los ocupa. Y como desventaja, pues el diseño es complicado porque cada vez es distinto, ¿no? Es más cara porque pues gasta más silicio y no tiene mucha flexibilidad para añadir nada, ni cambiar nada, ni rediseñar nada, ¿sí? No sé si hay alguna duda sobre esto. ¿Ninguna? Vamos bien, profe. Ok, muy bien. Entonces, les subí la tarea bueno, tarea por llamarle algo, eh, de la unidad de control, ¿no? Entonces, como veíamos, nos vamos a basar en unas pequeñitas entradas estas, bueno, tampoco tan pequeñas, pero, y vamos a tener todas estas salidas, ¿no? Que van a representar, pues, las señales que controlamos en otros bloques, ¿no? Si vamos a cargar el resultado en A o en B, o vamos a cargar el registro de banderas, o lo que sea, ¿no? Todas las cosas que tenemos que hacer. Bueno, y también les proporciono un test bench, como siempre, que se revisa solo, ¿no? Entonces, les he subido la unidad de control, entre otras cosas, en un formato SVG, ¿no? Que es vectorizado, ¿no? Entonces pueden agrandarlo todo lo que quieran para ver. Hay una pregunta, creo, en el chat. Tampoco tan pequeñas, ¿sabe? Ya no entendí. Bueno, ¿sabe? Ay, perdón, profe, es que me dio risa lo que dijo. Ay, ¿de qué sería? De que dijo que estaban pequeñas, pero luego dijo que tampoco tan pequeñas. Ah, ok. ¿Las unidades de las máquinas de estado o qué? Ni me No, acuerdo qué dije. lo que dijo del principio, de lo de clock reset y todo eso. Ah, ok. Sí, ok. Sí, bueno, que tampoco son tan pocas, me refería con esas instrucciones. Ah, sí, pero no, está muy bien, no se preocupe. Eh, sí, decía de eso, ¿no? No sé, que no son tantas señales, pero tampoco son tan pocas, ¿no? Porque son grandes. Pero básicamente es el código de operación o las banderas y el ACC, ¿no? Que el ACC y lo que llamamos interrupt request, ¿no? El requerimiento de interrupciones, ¿no? Que viene de un bloque que es el manejador de interrupciones, ¿no? Básicamente, en función de lo que venga por ahí, vamos a decidir los valores que vamos a dar, ¿no? Entonces, yo ya hice el diseño de la máquina de estados, esta es la máquina de estados. Bueno, en el caso de esta máquina de estados, son muchas señales, entonces no puedo poner todas las señales aquí, ¿no? Siempre como hacía, no me es tan fácil codificarla como les proponía yo los ejemplos, ¿no? O sea, no es tan fácil codificarla simplemente, bueno, los ejemplos se ven un poco mejor. No, donde digo el número de, o sea, digo las entradas y salidas, ¿no? Y las pongo aquí una leyenda, ¿no? Y realmente le pongo aquí 0 o 1 o X, si no me importa lo que vaya a valer, ¿no? Y una barra y a partir de ahí las salidas, ¿no? Y aquí le digo cuáles son las entradas y salidas. Bueno, como tengo muchas entradas y salidas, se hace muy complicado expresar la máquina de estados así. Entonces, básicamente, lo que expreso en cada una de estas flechitas es las entradas que tengo que checar y las salidas que van a cambiar, ¿sí? ¿Sí se entiende? Bueno, por ejemplo, poner un ejemplo, ¿no? Estamos en el estado de S0, ¿no? Para salir de S0, lo que miraríamos es si RQ Q es igual a 0 o si las flags Q4 es igual a 0, o sea, es decir, si se cumple esta condición, entonces IR command será igual a 1 y PC command será igual a 0,1, ¿sí? Serían las salidas. Si se fijan, las entradas las he puesto con el signo de igual y las salidas con un signo de asignación, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, a veces puede haber solo entradas o solo salidas. Por ejemplo, aquí solo hay salidas, ¿no? Significará que de este estado a este estado brinca independientemente de cuáles sean las entradas. En otros casos solo habrá entradas. Por ejemplo, aquí. No va a activar ninguna salida
pero va a brincar de este estado a ese cero si el OPQ, o sea, el código de operación de la unidad de control, es 1010000 y si flags es igual a flags, la bandera 3 de las, perdón, de flags, el bit 3 es igual a cero, ¿no? ¿Sí se entiende? Más o menos, profe. Mm, ¿Dónde está ese más o menos? Ok, bueno, lo que me refiero es, bueno, hay que clarificar las dudas mejor porque pues eso es lo que tienen que hacer básicamente. Esta máquina de estados, llevarla a un código VHDL, ¿no? Y es una máquina de estados, pues algo grandota, ¿no? Y con eso tendríamos el cerebro de la computadora, ¿no? Entonces, mejor aclaremos las dudas, ¿no? ¿Hay alguna duda así concreta? Es que como que yo creo que ahorita como que estamos pensando más en la luz, profe. Y pues como que luego surgen las dudas de haciéndolo. Bueno, es que no deberían dejar las cosas para el último día, pero creo que eso es lo que también a veces pasa, ¿no? Que dejan todo para el último día. La luya era como para que ya lo tuvieran, pero está bien. Bueno, si no, pues mañana mismo tenemos clase y podemos ver dudas de esto, ¿sí? No, es que sí quisiéramos tenerla antes, profe, pero es que si nos cargan de tareas y pues hay que hacer de otras también y pues ahí se nos va el rato. Sí, 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 entiendo que no, que es complicado. Yo digo en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, creo que todas la unidad de control sí está bien funcionando y el desven también, ¿no? Pero creo que en el dibujo casi está todo bien. Pero si no está, pues si encontraran algún error me dicen, pero creo que sí está bien. O sea, si tuvieran algún error con el test bench y vieran que en el dibujo ustedes lo tienen tal y como el dibujo, pues ahí me preguntan, pero creo que está todo bien, ¿sí? Esta unidad de control que sería alembrada o sea, cableada o microprogramada. Microprogramada, profe. No, cableada. Es una máquina de estado, ¿sí? Microprogramada es que tiene una memoria ROM con un microprograma, ¿sí? Aquí no hay microprograma, ¿sí? ¿Sale? Aunque se llame CISC, Sí, profe. ¿sale? Bueno. Entonces, no sé, yo por mi parte eso era más o menos lo que quería ver hoy, creo que era todo. Entonces, no sé si tengan dudas sobre algo, la ALU, más dudas sobre la ALU. Sí, no, creo que no se me deja nada. Bueno, me acaba de surgir otra duda, profe. Adelante, adelante. Por ejemplo, los valores que están en los acumuladores, bueno, si nosotros los queremos pasar a un casteo Signet, ¿esos estarían en complemento a 2 o en otro formato? Skynet es completo 2. No, no, pero los que usted usaría en el test bench serían complemento a 2 también. O sea, en realidad solo te va a afectar eso Es que siempre genera todos los valores. O sea, si yo demostré el otro día, ¿sí? Que sumar, precisamente por eso ponía, a ver, ¿dónde está esto? Aquí. Este, Sumar números con signo y sin signo es exactamente lo mismo. La única diferencia es la consideración de que en los números con signo hay que tener en cuenta el overflow para saber si el resultado representa correctamente los números y en el acarreo, pues, digo, sin signo hay que tener en cuenta el acarreo, ¿no? Entonces, en realidad, si generamos siempre, o sea, es decir, por ejemplo, aquí yo estoy sumando números sin signo. ¿Por qué? Porque les estoy añadiendo cero delante. ¿Sí se ve? Sí, profe. Ok, si yo hiciera extensión de signo, ¿qué sería? En vez de añadir cero, pondría aquí A3 ampersand A, ¿no? Es decir, duplicaría el bit A, eh, A3 para que fuera un bit, el quinto bit, ¿no? El A4, ¿sí? Y aquí Sí, haría lo mismo con B. Este número ya sería un número con signo, porque si el número más grande era un 1, tendremos otro 1 delante, y sin signo, igual, tendríamos un 0, entonces tendremos otro 0 delante, ¿no?
Eso no cambia el valor del número, solamente cambia los bits que utilizo para representarlo, ¿no? En caso de hacer eso, bueno, parece que ya entramos la mayoría. Bueno, entonces decía que si yo hiciera eso, sí se me escuchó, ¿no? Hasta eso, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Bueno, entonces si yo hiciera, en vez de poner aquí 0, pusiera A3 y aquí B3, estaría sumando dos números con signo, ¿no? Sin embargo, aunque el acarreo no sería el mismo, bueno, el acarreo no hay que considerarlo, pero me refiero, este S sería el mismo, absolutamente el mismo, ¿no? Entonces, al hacer yo Profe, diga, parece que nos está compartiendo. No sé. ok, perdón. Perdón, bueno, si aquí pusiera A3 y B3, estaría sumando números con signo. Sin embargo, S daría el mismo resultado, lo demostré el otro día, ¿no? Entonces, sumar números con signos sin signos es lo mismo. La única diferencia es tener en cuenta si necesito conocer el acarreo o si necesito conocer el overflow. El único sitio donde importa para esta arquitectura, en realidad el signo a la hora de operar, es en las banderas, ¿sí? En las banderas N y Z sí va a importar. Porque hago una resta de dos números y comparo a ver si son mayores o menores, ¿no? Entonces ahí sí hay importancia. Para las banderas N y Z vamos a considerar los números con signo, ¿sí? Se podría haber hecho al revés, es una decisión de diseño, nada más, ¿sí? Entonces, en las aritméticas podemos utilizar este tipo un signet y en las banderas signet y no habría problema, ¿no? Eh, en las banderas no necesitas ni signet, porque las banderas son bits, ¿no? O sea, los bits no tienen signo, un solo bit no tiene signo. Ah, ok, entonces todo sale con puro un signet, ¿no? Así más O sea, facilito. sí, por ejemplo, la suma. Yo aquí pondría, bueno, este aquí directamente, bueno, este está medio mal, ¿no? Ni he puesto aquí, puse numeric no, ni funcionaría bien, ¿no? Este signo más. Tendría que haber puesto aquí un sign, ¿no? Me faltó. No, estoy mal yo. Bueno, aquí puedo ponerle un sign y ya. Vamos a cambiarlo. Eso para por escribir código así como que sin más. O había puesto un sign de este. Bueno, podemos cambiarlo. Por ejemplo, yo podría hacer mucho cast o podría hacer un poquito menos de cast. ¿Cómo puedo hacer un poquito menos de cast? Simplemente, bueno, vamos a hacerlo. Pero no. Puedo decirle que ese es un sign y, por ejemplo, cambiar estos a un sign, ¿no?
Bueno, así quedaría, ¿sí? Entonces, pues, ¿no? Si yo considero un Siren, no tengo ningún problema. Va a hacer la suma bien y va a hacer. De ahí voy a poder sacar tanto el acarreo como el resultado, ¿no? ¿Sí? Ah, ok, no, sí, ya, ya es más claro. Ok. Y de aquí voy a poder sacar el overflow y ya, ¿no? De esa operación. Sí. Entonces, bueno, contestando a mi pregunta, sí puedo usar un Signet en ambos procesos, ¿verdad? Y no habría problema. ¿Signet o un Signet? ¿Qué dijo? Un Signet, el que no tiene signo. No, en el proceso de generar N y Z necesita que sean con signo. Así lo definí nada más. Ah, ok, pero nada más en ese proceso, ¿no? Ujú. Ah, ok. El de las operaciones, pues lo puede considerar sin signo para calcular bien el acarreo y pues al fin y al cabo con esto calcula el overflow. No, pues muchas gracias, profe. ¿No? ¿Alguna duda más? No hay ninguna duda más. Bueno, no sé. Vayan probando el test bench y el test bench al fin y al cabo les va diciendo en qué operaciones se están confundiendo, ¿no? Y, y en función pues de eso ya pueden ver dónde están sus errores y tengo ahí unas dudas que resolver, que ahora resuelvo. Y en los foros, pero vamos, que básicamente aquí, si quieren, voy a estar aquí y continúen trabajando. Y si quieren preguntar cualquier cosa, pues aquí estoy. Y también cualquier otro momento por los foros, ¿sí? No sé si les parece bien. Sí, profe, perfecto. Ok, pues aquí estoy y cualquier duda me preguntan, ¿sí? Gracias, profe. Nada. Y también por los foros, ¿eh? Si es algo más al ratito. Intentaré estar atento a la tarde, ¿sí? Bueno, pues aquí Sale, estoy. profe, gracias. Desactivo el audio pero cualquier cosa me hablan, pero no digan solo profe porque a veces no les oigo y luego no sé si me han hablado, ¿no? O insisten, sí. Muy Ok, bien, pues gracias, ¿eh? Sale. Aquí estoy, ¿eh? Bye. nos vemos. Que tenga buen día. Sale, Igualmente. profe, gracias. Hasta mañana si no preguntan nada. Bye. Vale, profe. Gracias, profe.